A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Queridos amigos de Telesucesos y de la Unión Nacional de Periodistas, estamos con ustedes el día de hoy para tratar un tema que realmente ha sorprendido a la opinión pública. Se ha hecho una controversia jurídica que tiene un trasfondo de una controversia económica sobre un tema realmente sorprendente, que es el uso del suero de leche y la posible criminalización a quienes en este momento dentro del tema industrial están utilizándolo. Estamos el día de hoy con don Rodrigo Gallegos. Él es representante de los industriales lácteos, director ejecutivo del CIL, el Centro de la Industria Láctea. Don Rodrigo, usted ha dicho una cosa muy importante hace algún tiempo. No debe establecerse, rechazamos, ha dicho usted, de parte de la industria láctea, la actitud de darle connotaciones negativas al uso del suero de leche. Porque aquí ocurre una cosa curiosa. Nosotros hemos amanecido con una sorprendente noticia de que serán perseguidos con hasta 3 años de cárcel quienes utilicen esto, porque dice se utilice dentro de la cadena láctea. Pero es que el suero de leche no está dentro de la cadena láctea. Desde luego que sí. Buenas tardes, qué gusto, muchas gracias por la oportunidad. Pues sí, es una de las situaciones que más nos preocupa, ¿no es cierto? Porque recordemos que estamos trabajando con un alimento, quizás uno de los más nobles dentro de la naturaleza, que es la leche. Y la leche, dentro de su propia composición, tiene sólidos y tiene líquidos. Cuando se fabrica el queso, lo único que se hace es separar los sólidos de los líquidos, y entonces la parte sólida le llamamos queso y la parte líquida le llamamos suero. Pero son los dos elementos constitutivos de la leche. Por lo tanto, es parte de la cadena láctea, de la cadena alimenticia de la leche, de ese producto tan valioso al cual todos respetamos y debemos procurar sacarle el máximo provecho en función de la alimentación adecuada de nuestros consumidores. Recordemos que estamos en un país con altas demandas nutricionales. Tenemos aproximadamente un 26% de niños con desnutrición infantil crónica, severa. Y ahora pretendemos más bien eliminar de la cadena un componente alimenticio que tiene un porcentaje importante de las características propias de la leche. Y aquí hay algo que todavía no se ha dicho ante la opinión pública, lo que usted acaba de señalar. El suero de leche, aparte de, como bien lo señala, ser un componente de la leche, tiene, según la Organización Mundial de la Salud y según la FAO, ¿no?, una posibilidad de combatir la desnutrición, especialmente el área infantil, pero además tiene bondades extraordinarias dentro del campo nutricional. Tiene incluso inmunoglobulinas. Tiene toda una gama de globulinas que son proteínas de fácil asimilación por el organismo humano. Recordemos también que cuando separamos la caseína es la proteína que genera el queso, pero nos queda toda la gama de las globulinas dentro del suero, que son proteínas de fácil asimilación para el organismo. Por eso es que están utilizados, por ejemplo, en fórmulas para deportistas de alto rendimiento, fórmulas para adultos mayores para que no pierdan masa muscular, fórmulas infantiles para niños que están bajos de peso y que necesitan incrementar el peso. Entonces tiene una serie de características, hierro, tanto proteínicas, calcio, como magnesio, vitaminas, como minerales, y también, evidentemente, también lactosa necesaria para la asimilación del organismo humano. Ahora, con esta caracterización tan breve del suero, asombra más
el hecho de que se criminalice su uso. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el sector ganadero por un lado, el sector de la industria láctea por otro, el de la pequeña industria láctea? Porque hemos visto nosotros que en esta controversia también han asomado los pequeños industriales queseros que dicen que están siendo muy afectados por este tema. Bueno, yo creo que tenemos que partir de los orígenes. Creo que uno de los problemas que tenemos como país es que nos fijamos en las consecuencias, pero no en las causas. Y para nosotros el tema y el factor suero es la consecuencia de distorsiones estructurales dentro del sector. El sector lácteo como tal tiene distorsiones porque ha venido siendo sometido a procesos de rigidez. No podemos negociar libremente los precios y las condiciones y los volúmenes y las características de la leche porque estamos atados a esquemas de pago rígidos que no permiten generar esquemas de competitividad, de desarrollo y de especialización. Por ejemplo, no es lo mismo una industria que se dedica a vender leche fluida, la que tomamos en el desayuno todos, que la que se dedica a producir quesos. Son industrias diferentes porque las características de sus productos son diferentes. La una necesita más proteína y más sólidos, la otra en cambio necesita más volumen. Cada una tiene entonces sus propias lógicas. No es lo mismo orientarse a mercados internos en los cuales necesitamos lograr cobertura que orientarse a mercados externos en los cuales probablemente vamos a orientarnos a nichos. Esas distorsiones han ido generando poco a poco dos fenómenos complicados, ¿no es cierto? El uno, que tengamos una de las leches más costosas del mundo. Y con una leche costosa no somos competitivos para poder salir al exterior a comercializar nuestros productos, que son muy buenos, pero que no somos competitivos. Y por el otro lado, que el consumo interno también haya ido disminuyendo. Es preocupante que el consumo de leche fluida va disminuyendo. Claro, es una tendencia mundial. Pero en el Ecuador está acentuado eso y llegamos a que el ecuatoriano promedio está consumiendo aproximadamente 90 litros de leche al año. Cuando nos comparamos con países de la región o recomendaciones de organismos internacionales, se dice que debería consumir un individuo al menos 180 litros de leche al año. Es decir, tenemos un desbalance grande. Pero si nos vamos a la base de la pirámide, a las personas de menos acceso económico, esas personas están consumiendo menos de 30 litros al año. Es decir, prácticamente para ellos la leche y los derivados lácteos casi no existen. No son productos de su dieta común. Y aquí viene un elemento más que no se ha analizado en esta distorsión tan grave, que la única salida que encuentra es la criminalización del tema, ¿no? Que es el hecho de que esto está atado a factores de carácter internacional. Los industriales lácteos en este tema también tienen alguna responsabilidad y habría que ver en la medida de que hay más de 200 productos lácteos que se comercializan de suero de leche, con suero de leche, y solamente 50 y pico de ellos provienen de la industria nacional. ¿Qué está pasando ahí, don Rodrigo? Bueno, la industria alimenticia como tal utiliza el suero y lo ha venido utilizando desde hace muchísimos años por las características, por las bondades que presenta en lo que son formulaciones, enriquecimientos, estabilidad para los productos. En el Ecuador se ha estado importando suero extranjero desde hace muchísimos años y se lo importa por dos razones claras. La una, por las características funcionales del producto para desarrollar alimentos, y la segunda, porque no tienes producción local de suero de leche en polvo o el líquido que tenía un camino. Aquí quiero hacer un paréntesis importantísimo porque creo que es necesario puntualizar un tema. El grave problema como consecuencia de esta distorsión de precios en el Ecuador es que nace o existe un mercado informal extremadamente grande. ¿Qué decimos que es un mercado informal? Ese mercado que no rinde cuentas a ningún ministerio, que no paga sueldos, que no paga salarios justos, que no paga que no es supervisado la materia prima, que no tiene controles de sanidad. Entonces es un fenómeno extremadamente grande, pero en ese mercado se mueve aproximadamente el 30% de toda la leche del Ecuador. Entonces es un volumen extremadamente grande. En ese mercado, ¿qué es lo que sucede y qué es lo más preocupante de eso? La adulteración de la leche. Toman leche, le ponen suero, lo ponen en una funda y lo venden diciendo, esto es leche. Y eso se mueve también en cadenas comerciales informales, que son extremadamente grandes. Entonces, eso es un delito que tiene que ser penado y entendemos que por allí
quiso ser el espíritu de la norma, eliminar ese delito de la adulteración y del engaño al consumidor. Pero recordemos, la informalidad mueve el 30% de la leche del Ecuador. Eso quiere decir aproximadamente 1,5 millones de litros de leche diarios. Es decir, un poquitito para entender lo que está ocurriendo con este mercado informal. La leche que nos venden, que ya de por sí tiene suero, se ve aumentado con un tantito por ciento más del suero que sale de otros procesos lácteos. Bueno, la leche que se mueve en mercados informales. Sí, recordemos que lo que se vende en autoservicios tiene procesos de control de calidad. ARSA controla el producto, Agrocalidad controla la materia prima. Entonces, en los mercados formales, el producto evidentemente está garantizado y está formal y cumple todas las normas de control. Y en lo señalado por usted hay un problema más, porque realmente la norma que emite la Asamblea Nacional y que muy posiblemente será vetada por el señor presidente porque ya ha anticipado algunos criterios que no están de acuerdo con lo que los asambleístas aprobaron. Pero además de ello ocurre también otra cosa, de que un poco tardíamente reaccionan el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Producción, que recién a estas alturas emiten un acuerdo interministerial para regular esto, que tal vez pudo haber evitado toda esta controversia, ¿no? Y aquí hay una situación adicional, porque usted acaba de señalar de que el suero en su forma sólida se importa. Entonces no hemos ganado nada, porque la regulación del COIP lo que dice es de que no se prohíbe si es que está su comercialización en estado sólido, es decir, en la práctica no se ha ganado nada. Esto añade un elemento más, que es un desconocimiento total de los asambleístas sobre todos los procesos de la industria que ustedes absolutamente tienen. Le pongo un caso que es clarísimo para muchas industrias del país, ¿no es cierto? Digamos, por ejemplo, que yo tengo una planta de quesos en el Carchi. Si es que yo produzco queso en el Carchi, evidentemente voy a tener suero en el Carchi. Si es que mi planta de procesamiento de bebidas, bueno, cualquier tipo de bebidas, está por ejemplo en Machachi, entonces yo debería poder llevar mi suero desde el Carchi hasta Machachi. Ahora, ¿qué es lo que se pretende obligar con este articulado en el COIP? Que en el Carchi yo tenga que pulverizar el suero, es decir, quitarle la leche, quitarle el agua. Le quito el agua en el Carchi, la transformo en polvo, la traigo a Machachi y tengo que volverle a poner agua, porque tengo que ponerle agua para poder utilizarlo dentro de la formulación de una bebida. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Encarecer el producto, poner trabas en el proceso y no he agregado ningún valor. La lógica de una cadena productiva es agregar valor. En este caso no he agregado valor para nada. Otro argumento también que se esgrime es de que el rato que está pulverizada es apto para consumo humano. No, señores, no es cierto. Si yo tengo leche de mala calidad, tengo quesos de mala calidad. Y si tengo quesos de mala calidad, tengo suero de mala calidad. Eso no se soluciona por hacerlo polvo. Va a seguir siendo un polvo de mala calidad. Entonces, el grave problema está allí, en el control de la calidad, en el uso adecuado y ético de los productos y evidentemente en las posibilidades de ir generando cada vez más valor dentro de la cadena. Aquí hay una cuestión que en realidad un poco rebasa este marco, porque lo que está ocurriendo en este momento con la industria láctea y digamos las actividades conexas que son la ganadería, ¿no? Ilustra un tema global. Porque en la reforma del COIP se toca también de manera incidental a otros productos que deben tener precios de sustentación. Exacto. Y el problema aquí es, le pregunto a usted como una persona que ha trabajado en este sector, ¿existe una política nutricional nacional que oriente de alguna manera esto? Una política alimentaria nacional que oriente la productividad o por lo menos el financiamiento, la sustentación, la subvención que deban darse a ciertas actividades en función de esta política alimentaria y nutricional del pueblo. ¿Existe eso? Bueno, lo que se ha trabajado y que se ha trabajado fuertemente tanto con los ministerios como con salud y con la FAO es la construcción de las guías alimentarias basadas en alimentos, las famosas
GABAs. Son políticas nutricionales para la población en las cuales los lácteos tienen un espacio importante. Ahora, a la luz de la construcción de estas guías alimentarias, se comenzó a trabajar, creo que iniciativas valiosas con el Ministerio de Agricultura en lo que fue el Consejo Consultivo de los Lácteos. Lamentablemente esa iniciativa pues duró poco tiempo y quedó en suspenso. Luego de eso, con el Ministerio de Industrias se desarrolló un esfuerzo interesante apoyado por Unión Europea para desarrollar un plan de mejora competitivo para el sector de los lácteos. Es un proyecto que también ha quedado trunco justamente por este tipo de dificultades que hacen que no se lleguen a articular los eslabones de la cadena. Y la preocupación grande que tenemos es de que si no logramos estructurar una cadena productiva exitosa, ganadora, entonces no tenemos posibilidades de competir. Y si el Ecuador está en procesos de apertura comercial, recordemos que ahora ya no son industrias las que pelean, son cadenas productivas las que compiten. Muchas veces situadas en forma transnacional. Totalmente. En este momento, coyunturalmente, estamos trabajando justamente con un acuerdo comercial con Chile, una ampliación del acuerdo comercial con Chile que ya existe. Chile y México son los antecedentes para poder entrar de lleno en lo que es Alianza del Pacífico. Iniciativa valiosa del gobierno, pero frente a la cual necesitamos ser competitivos. Y ahí es la preocupación sobre el otro componente dentro de la reforma al COIP, ¿no es cierto? Establecer por ley que existen precios de sustentación es extremadamente preocupante, porque resta competitividad a todos los eslabones de la cadena, a los industriales, pero también a los productores y especialmente al gobierno. Imagínense si es que el gobierno de golpe encuentra que ya en la ley está establecido que por mandato de la Asamblea existe un precio de sustentación. En una ley orgánica. En una ley orgánica que usted sabe lo que es lo complejo que es poderla modificar. Digamos, esto se ha regulado a través de acuerdos interministeriales, que es una forma flexible, más adecuada flexible de poder normar. Pero el rato que está en una ley orgánica es extremadamente complejo porque le ata de manos a todos los actores. Comencemos por el gobierno, que supongamos que mañana decide cambiar su política y encuentra mecanismos mucho más eficientes para apoyar a los productores que fijarles un precio. A la final, fijar un precio de sustentación es como darle un subsidio. Lo que pasa es que en vez de pagarlo el Estado, lo están pagando los consumidores. Y aquí hay una cuestión también importante que no sé cómo ustedes la hayan tratado desde la perspectiva del gremio de ustedes, que es una controversia entre el sector productivo, entre varios segmentos de la producción. Porque, digamos aquí, básicamente quienes han impulsado la propuesta que ustedes la han rechazado son los señores ganaderos. Y aquí hay una cosa interesante. A nivel mundial, el tema de la ganadería empieza a ser cuestionado por varias cuestiones de carácter ambiental, ¿no? Y que yo creo que en el mundo, en Europa, ya han tomado una importancia para regular incluso a nivel estatal estos temas. Aquí, como siempre, estamos un poco retrasados sobre eso. Pero el tema es de que los señores ganaderos, que aducen que tenían un grave impacto por la importación del suero de leche en forma sólida, ¿no? Han encontrado la única forma de resolver su problema criminalizando la actividad de otros productores, ¿no? Entonces, por esta vía, casi, bueno, podemos volvernos ciegos, mancos, porque si tú no estás conmigo, yo te permito. Yo te veto. Exactamente, entonces esto es grave. ¿Hay la posibilidad de un acuerdo con ese sector, ustedes que utilizan esos insumos? Bueno, creo que es fundamental, es decir, industria sin ganaderos no tiene sentido, no podemos vivir, ¿no es cierto? Dependemos necesariamente de ellos. Pero también hay que entender que el ganadero, el camino natural para poder comercializar sus productos es el procesamiento industrial, porque le agrega valor y porque le alarga tiempo de vida al producto, ¿no es cierto? Entonces, la unión es necesaria, es indispensable y tiene que darse. Ahora, como decimos, no somos competitivos y ese es un punto de choque complejo, porque entendemos claramente la posición del ganadero. Dice, oye, ¿cómo me pretenden bajar el precio si mis costos son extremadamente altos y no tengo control sobre ellos? Y es verdad, la alimentación no depende de ellos, la salud no depende de ellos, los sueldos y salarios no dependen de ellos, los insumos no dependen de ellos. Entonces hay una serie de factores y ahí es donde tiene que entrar el Estado para construir mecanismos de competitividad. Sería
demencial pretender bajar un precio de sustentación o un precio referencial o un precio indexado si no están de acuerdo y no encuentran beneficio todos los actores dentro de la cadena. ¿Qué es lo que estamos pidiendo entonces? Un trabajo muy fuerte para generar una agenda de competitividad, una agenda en la cual cada uno de los eslabones pueda maximizar sus márgenes pero reducir sus costos. A la final no es tan importante el precio de venta cuanto el margen de utilidad que queda para el actor dentro de la cadena. Es decir, a un ganadero lo que más debería importarle es poder tener el máximo beneficio en cuanto a margen. Reduciendo sus costos, eso es posible. Así también la industria debe reducir sus costos lo más posible para poder tener un precio final que pueda competir con productos, tanto en el extranjero como productos extranjeros que van a venir al Ecuador. Y esa tiene que ser la lógica. Reduzcamos los costos en cada uno de los eslabones de la cadena. Y en eso lo que invitamos seriamente es al gobierno en cuanto a lo que son políticas y a la academia en cuanto a lo que es conocimiento. La aplicación de conocimiento dentro de las cadenas agroalimentarias y particularmente en el caso de nuestro en la láctea, creo que es fundamental para poder conseguir esos mecanismos que permitan reducir costos y poder ser a la larga competitivos. Ahora, aquí tenemos dos problemas adicionales. El uno es el tema del mercado, porque por esta vía lo que se ve es de que el único mercado más apto para poder colocar la producción nacional al final de toda la cadena productiva es el mercado nacional, que es el único que está adecuado para eso, porque exportar, como usted bien lo señala, se vuelve bien difícil por el tema de la competitividad. Ese es el uno. Y el otro es el tema de que, todo esto nos lleva a un punto de que nuestra economía tiene un rasgo de inflexibilidad que es la dolarización, ¿no? Así es. Y nosotros estamos en eso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Si los insumos de la industria láctea básicamente provienen de países dolarizados, ¿por qué son más baratos allá? ¿Es que añaden valor? ¿Cuál es el tema? Porque realmente nosotros recibimos una enorme cantidad de productos. He visto, es más o menos 1 a 3 lo que se produce aquí y lo que se importa. Exacto. Y casi todos ellos de países como dolarizados. No son de los países fronterizos, que también están limitados en sus industrias. Bueno, vamos por la primera parte porque es interesantísima. Yo creo que ahí hay que aclarar algunos temas. Uno de esos es, por ejemplo, el Ecuador tiene 17 millones de ecuatorianos. En el Ecuador se producen 5 millones de litros de leche al día. Si cada ecuatoriano pudiera tomar 2 vasos de leche, ya nos estaría faltando leche. Y creo que eso es clarísimo, ¿no es cierto? O sea, no es un problema de volúmenes, sino de mala distribución del producto. El producto no está llegando en las condiciones, en la cobertura y en la accesibilidad suficiente a todos los ecuatorianos. No hay una cultura, en este caso, que nos induzca. De consumo de lácteos y derivados. Sí. Y hay una reflexión también importante. Si vemos que la leche va decreciendo, pero que otros productos van creciendo, deberíamos fomentar el crecimiento de esos productos. No procurar no disminuir el consumo de leche, pero fomentar el consumo de productos tipo quesos, por ejemplo, que son muy demandantes en leche. Si hablamos de un queso tierno, al menos 4 litros para producir un kilo de queso. Y si nos vamos a productos más sofisticados como un queso maduro o un semi-maduro, 10 litros de leche para producir un kilo de queso. Entonces tenemos productos que demandan mucha leche y que por lo tanto van a ayudar al ganadero a generar y a colocar mucha más leche en el mercado. Pero eso tiene que estar en función de las capacidades, de las costumbres y del desarrollo que pueda generarse en los consumidores. Tenemos una pirámide poblacional evidente, ¿no es cierto? Tenemos más de 6 millones de personas que no consumen lácteos suficientemente. 30 litros de leche al año no es un consumo para nada significativo. Entonces hay que enfocarse allí y ahí es donde apelamos a las industrias, a los ganaderos y especialmente a la academia para desarrollar productos innovadores, productos que permitan llegar con calidad y con precio para poder ser accesibles en mercados emergentes donde se tiene que desarrollar este tipo de productos. Y ahí creo que tiene que aplicarse muchísimo la creatividad en el mercado interno. Por el otro lado, por el lado de los insumos,
Por el lado de los insumos, pues yo creo que lo que tenemos son ineficiencias productivas, porque tenemos ganaderos que han hecho muchísima inversión en cuanto a tecnología, conocimiento, a genética, y tienen rendimientos extremadamente importantes y costos de producción muy controlados. Pero son pocos. La gran mayoría de ganaderos, en cambio, no aplican o no tienen acceso a esas tecnologías, a esos conocimientos, y sus rendimientos son bajos. Una vaca en el Ecuador, en promedio, según los datos de la SPAC, está produciendo 6 litros de leche por día. Cuando en otros sitios, estamos sobre los 20, 30 claro, litros de leche por día. Entonces, esas ineficiencias dentro de los procesos productivos son a la larga las que van arrastrando problemas que van atacando directamente al costo. Esa transferencia de tecnologías, esa transferencia de conocimiento, ese asesoramiento, creo que es indispensable para que todos los actores dentro de la cadena puedan mejorar sus condiciones de producción. Para finalizar, don Rodrigo, si es que el veto presidencial no es lo que ustedes aspiran, ¿qué piensan hacer? Bueno, pues vamos a seguir golpeando puertas, seguir comunicando nuestro mensaje, seguir apelando a la razón, pero confiamos en lo que el presidente de la República ha manifestado, ¿no es cierto?, de que no se puede satanizar una cadena productiva y que dentro de una cadena productiva hay que buscar la máxima eficiencia. El gobierno está impulsado en apoyar la economía circular, y parte fundamental de la economía circular es el no desperdicio, ¿no es cierto? Botar alimentos y desperdiciar alimentos es algo que no se puede permitir de ninguna manera. Entonces confiamos en que ese veto va a venir. Bueno, y nosotros confiamos en que la Asamblea ponga un ojo un poco más de importancia en temas como, por ejemplo, la corrupción, antes que en perseguir a quienes dentro de una cadena productiva tal vez tienen muchos correctivos que hacer, pero no es la forma precisamente la de criminalizar esas actividades. Esperemos que la Asamblea pueda al pueblo ecuatoriano entregarle, por ejemplo, una ley de extinción de dominio y anticorrupción que beneficie a todos los sectores públicos y privados. Muy buenas tardes, amigos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.